Gengis Khan no solo arrasó ciudades, arrasó vidas, cuerpos y futuros. Sus ejércitos no se conformaban con matar a hombres y ancianos. Mujeres y niñas no morían, pero eran tomadas como trofeos. No para amar, para someter, dominar y olvidar. Sus conquistas eran una sentencia de muerte o esclavitud. Pero existía un código brutal. Los guerreros que se rendían eran aceptados para servir, no ejecutados. Una justicia fría, implacable, dentro de su lógica. Gengis Khan respetaba la ley de Yazi, aunque ésta condenara a miles. Su ejército absorbía enemigos y los convertía en soldados, pero la verdadera prueba de poder era la mujer capturada. No eran concubinas comunes, eran símbolos vivos de la victoria, mercancía valiosa. Mujeres europeas, de piel clara, eran codiciadas como trofeos para el harén del Khan y sus generales. Tras la caída de ciudades enteras, hijos varones eran asesinados sin piedad. Las mujeres nobles eran distribuidas como premios o esclavas para reforzar alianzas y mostrar la supremacía mongola. En Karakorum, la corte del Khan recibía caravanas de prisioneras, algunas exreinas, ahora sin derechos, sombras de un pasado glorioso. El harén tenía miles de concubinas, todas bajo vigilancia y obediencia estricta. No había amor, solo control y un castigo fatal para la infidelidad. Algunas lograron sobrevivir y hasta gobernar en las sombras, pero para la mayoría, la vida se extinguía rápidamente bajo la violencia y el abandono. Muchas eligieron la muerte antes que la sumisión, otras fueron entregadas o abandonadas en la estepa para morir sin testigos. El imperio más temido fue también el cementerio invisible de miles de mujeres. ¿Qué precio tiene la gloria cuando se construye sobre cuerpos destrozados y silencios olvidados? En Sombras del Medievo no narramos imperios. Documentamos lo que costaron. Si eso es lo que vienes a ver, suscríbete. Lo peor aún no lo has escuchado. Gengis Khan no construyó un imperio. Lo arrastró con violencia por la carne de los vencidos. No conquistó ciudades, las borró. Tras cada asalto, los hombres eran ejecutados. Las mujeres y niñas no. Ellas eran apartadas. No para ser protegidas, para ser exhibidas, usadas y olvidadas. Rendirse no siempre era morir. Los guerreros que entregaban las armas eran reclutados. Lo dictaba la ley de Yasa, un código que Gengis Khan aplicaba con rigor. Era despiadado, sí, pero predecible. Dentro del horror, había orden. Su ejército no solo mataba, reclutaba, asimilaba y reorganizaba lo que destruía. Rivales de ayer terminaban marchando bajo su estandarte. Pero el verdadero símbolo de poder no eran las ciudades ni los hombres. Eran las mujeres que le ofrecían. Las concubinas del Khan no eran simples esclavas. Eran pruebas de victoria. Objetos de alto valor. Las más buscadas, mujeres europeas. Piel clara, rasgos distintos, juventud. El botín más codiciado. Guerreros mongoles competían entre sí por presentar las más bellas. El número y la belleza de las cautivas elevaban el prestigio de quien las traía. Tras la caída de cada ciudad, los niños varones de la nobleza eran asesinados. Las mujeres eran clasificadas. Las de sangre noble se convertían en ofrendas, regalos o moneda para sellar pactos. Las demás eran repartidas entre soldados o arrastradas al harén. Karakorum, la capital del imperio, se llenaba de caravanas de prisioneras. Una de ellas incluía a la esposa de un señor turco, conocida como la Señora de las Mujeres. Ella y otras cautivas de alto rango fueron destinadas al servicio directo del Khan. Sin privilegios, sin nombre, solo función. Las mujeres pasaban a ser propiedad del ejército. Algunas sobrevivían. Otras eran abandonadas en la estepa, desechadas por débiles, por inútiles, por no cumplir con las expectativas del vencedor. No eran torturadas, pero tampoco libres. Se les alimentaba, instruía y mantenía, solo si eran útiles. El harén del Khan era un órgano político. Tenía 4 esposas oficiales y, según registros, más de 7.000 concubinas. Cada una reflejaba una victoria. No se les tocaba por afecto, sino por poder. Nadie desobedecía. Nadie amaba. La única regla que no podía romperse era la infidelidad. Y no importaba si el Khan había perdido el interés. Si una concubina se ofrecía a otro hombre, moría. Algunas lograron resistir. Dorene, esposa de Ogodei, hijo de Gengis, gobernó Mongolia durante 4 años tras la muerte de su esposo. Fue una excepción. La mayoría fue usada, silenciada y borrada. Cuando un grupo de soldados cruzó hacia el oeste y regresó con un grupo de jóvenes europeas, el Khan las miró como trofeos de carne. Su juicio era simple: quien no puede proteger a sus mujeres, no merece seguir vivo. Detrás de esa lógica, se escondía algo más cruel. Las voces apagadas de miles de mujeres reducidas a cuerpos útiles. Cuerpos que nunca fueron escuchados. Gengis Khan no solo tomó imperios, tomó vientres. Y el costo no fue solo sangre,
sino el colapso total de la voluntad de quienes no fueron asesinadas, pero tampoco vivieron. Su ejército marcó la historia con acero. Su harén la marcó con silencio. Pero aún no sabía qué sombras acechaban en los rincones más ocultos de su corte. ¿Qué crees que fue peor, la muerte rápida en el campo de batalla o una vida entera bajo el control del Khan? Deja tu respuesta en los comentarios. No todas las concubinas eran esclavas dóciles. Algunas fingieron obediencia. Otras esperaron. Y unas pocas sobrevivieron lo suficiente como para entender que la corte del Khan no era invulnerable. Dentro del harén, las mujeres más bellas no eran siempre las más seguras. Cuanto mayor era su valor como trofeo, mayor era el riesgo de convertirse en blanco de envidias, castigos o disputas entre comandantes. Ser deseada no significaba ser protegida. Significaba estar expuesta. Algunas fueron regaladas como monedas vivas. Otras eran reclamadas por capitanes que las usaban para ascender en jerarquía. Y a veces, lo que parecía un premio, era una condena. El Khan tenía una regla inquebrantable: la concubina que yaciera con otro hombre debía morir. Incluso si él ya no la tocaba. Una de ellas, Kulan, de la tribu merquita, fue entregada personalmente por un emisario. Durante el trayecto, el emisario decidió alojarla en su casa por 3 días, temiendo por su seguridad ante los soldados. Cuando Gengis Khan lo supo, ordenó su ejecución inmediata. No le importaba si la había tocado o no. Le bastaba la sospecha. Era suya. Solo suya. Y la ofensa merecía muerte. Kulan intercedió. No por amor. Por supervivencia. Alegó que el emisario no la había tocado, que era de sangre noble y que solo intentó protegerla. El Khan la escuchó. Y por única vez, detuvo el castigo. Ese acto no fue clemencia. Fue cálculo. Sabía que si mataba a uno de sus propios aliados por una mujer, se abriría una grieta en su sistema. El mismo sistema que mantenía a miles de mujeres en cautiverio fingiendo lealtad, callando por miedo. Ahí estaba la grieta. El Khan era dueño de miles de cuerpos, pero no de todas las voluntades. Y cuando una concubina, en silencio, decidía no obedecer, el imperio se volvía frágil desde adentro. No fueron pocas las que murieron sin juicio por miradas malinterpretadas, gestos ambiguos o rumores infundados. No porque fueran culpables, sino porque eran desechables. Una concubina podía ser admirada, deseada, preservada, pero no escuchada. Y si hablaba, debía saber que cada palabra podía costarle la vida. Incluso las mujeres más cercanas al Khan vivían bajo una vigilancia invisible. Las que tocaban instrumentos en sus banquetes. Las que eran llamadas damas. Las que viajaban con él en campaña. Ninguna estaba a salvo si la desconfianza del Khan se encendía. El harén no era un santuario. Era una trampa dorada. Y muchas lo sabían. Sabían que una noche podían ser llevadas al lecho del Khan, y al amanecer, desaparecer sin explicación. Y aún así, dentro de ese sistema cerrado, algunas resistieron. No con armas. Con tiempo. Con silencio. Con memoria. Porque el verdadero quiebre no vino de fuera. Vino desde las concubinas que no se dejaron quebrar. Si este fragmento de historia merece ser visto y recordado, dale like y compártelo. Que la brutalidad del pasado no quede sepultada por el olvido. Las mujeres que no servían para el harén, tampoco volvían a casa. A veces eran intercambiadas por caballos. O por favores. A veces, simplemente se las dejaba morir en el camino. Nadie preguntaba por ellas. No todas eran bellas. No todas eran jóvenes. No todas sobrevivían el viaje. Las que no encajaban en el molde de trofeo eran entregadas a los soldados rasos. No por deseo. Por costumbre. Por castigo. Eran vistas como recompensa menor para quienes no tenían derecho a otra cosa. Una vez usadas, se esfumaban. Algunas eran abandonadas en la estepa. Otras se quitaban la vida. Otras, simplemente, dejaban de moverse. La muerte era una salida menos cruel que seguir respirando dentro de ese sistema. Las que lograban mantenerse útiles podían sobrevivir unos años. Tocando instrumentos. Enseñando a otras. Entreteniendo. Pero no era vida. Era una función. Una pausa antes de volverse irrelevantes. Muchas ni siquiera alcanzaban el título de concubina. Eran simples prisioneras de paso. No tenían nombre, ni rol. Y cuando ya no hacían falta, eran eliminadas en silencio. Y luego estaban las que sí eran hermosas, pero que el Khan rechazaba. Porque ya tenía demasiadas. Porque estaba de mal humor. Porque simplemente no quiso mirarlas. A esas, los generales las ofrecían entre ellos. Y cuando nadie las reclamaba, se las entregaba al campamento. El campamento, hambriento de carne ajena. Algunas mujeres, tras ser capturadas, fingían estar enfermas. O deformadas. O embarazadas. Esperaban evitar la atención. No siempre funcionaba.
pero era lo único que podían controlar. A veces, una mujer sobrevivía a la marcha, el reparto, el rechazo. A veces, una lograba permanecer invisible. Y en medio de esa invisibilidad, conservar algo de sí misma. Pero no había escape, ni posibilidad de regresar. Nadie que hubiese sido tocada por el sistema mongol volvía a su pueblo. Ni siquiera como sombra. Algunas concubinas aprendieron la lengua de los vencedores. Otras, enseñaron las suyas. Pero todo era intercambio. Ningún gesto era inocente. Ninguna sonrisa era libre. Y cuando envejecían, eran sustituidas. Las que no servían, eran enviadas como sirvientas a otras regiones, o simplemente desaparecían del registro. No se ejecutaban oficialmente. No se enterraban con rito. Se esfumaban. El sistema del Khan no necesitaba matarlas directamente. Las borraba a través del olvido. Años después, en Karakorum, los cronistas hablaban de las esposas oficiales, de las concubinas elegidas, de las favoritas. Pero nadie escribió una sola palabra sobre las otras. Las que no fueron seleccionadas. Las que no tenían rostro para el poder. Ellas también fueron parte del imperio. Pero no aparecen en mapas. Ni en estatuas. Solo en ruinas sin nombre, huesos sin registro y ecos sin dueño. Nadie lloró por ellas. No hubo monumentos. No hubo epitafios. Las mujeres capturadas por Gengis Khan no fueron enterradas con honor. Ni siquiera fueron consideradas parte de la historia que ayudaron a construir desde la servidumbre y el silencio. Algunas sobrevivieron, pero no escaparon. Otras gobernaron por un instante, pero sin nombre propio. Y la mayoría se deshizo en la estepa, como polvo sin testigo. El legado de Gengis Khan no solo se mide en batallas ganadas, también en los cuerpos que dejó atrás. En la carne tomada, intercambiada, desechada. En las voces apagadas por una victoria que nunca fue suya. El imperio más vasto de la Edad Media no fue construido solo con sangre. Fue sostenido por mujeres que nadie quiso escuchar. Gracias por mirar el video, nos vemos hasta la próxima.